Rodolfo Reyes, No damos una. siempre es un gusto tenerte aquí y qué bueno que viniste. La verdad es que estos temas que hoy están sucediendo, estas circunstancias y problemáticas que hoy estamos viviendo en el estado de Tabasco, en el país, llaman a que todos tenemos que actuar. Sí, hace algunos días decía la secretaria de Educación del estado de Tabasco que también los medios tenemos que contribuir y tiene toda la razón. Quienes estamos en medios y los medios tienen una responsabilidad social que cumplir. No se puede hablar a la ligera de algunas cosas, sino se tiene que hablar con seriedad, con argumentos, ¿sí? Y entonces entiendo que las disciplinas y quienes son los especialistas y que están interviniendo en medios también tienen que hacer lo propio. Hoy, por eso me da mucho gusto, Rodolfo, que tengas este tema, señales de alerta que dan los jóvenes. Señales de alerta que a veces uno no interpreta, no lee, Rodolfo. Exacto. Buenas tardes. No se dan cuenta. Exacto. Buenas tardes, Rodolfo. Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes. Y dijiste algo, alerta. Para mí ese es el punto clave, no solamente en jóvenes, en la población, y eso tiene que ver algo con una línea base conductual. ¿Qué es esto? La forma habitual de comportarnos. Muchas veces hay personas que tienen hasta depresión funcional, es decir, llegan a sus lugares de trabajo, están deprimidos, conviven, y aparentemente no hay un indicador de depresión. Lo mismo con personas que cometen suicidio o personas que cometen actos violentos. Ya estaban dando indicadores. Las señales tienen que tomarse como base de un punto clave, el cambio en el comportamiento habitual de una persona. Si un día ustedes ven que llego y en lugar de hablar con ustedes me quedo sentado, no estoy hablando, o me responden y respondo muy tranquilo, ustedes están empezando a observar que algo me está ocurriendo. Que es diferente a lo que es diferente. Que sí lo hemos observado, pues, pero no lo decimos al aire, pues. Pero también, Rodolfo, se puede ir a otro tipo de, por ejemplo, no tan calmado, pero al extremo, que lo veas como muy enérgico o así también, ¿puede ser? Sí, claro, por ejemplo, tu línea base conductual, tú eres enérgica, es habitual que seas enérgica, lo mismo, si estás muy pausada, pero Roberto, por ejemplo, si un día yo veo que Roberto dice, y hay que ser felices todos y vamos a sonreír a la vida, bueno, es que algo está pasando. Es que Dios mío, algo está pasando el fin del mundo. No, yo soy un tipo intenso. Pero esa es la gran verdad, aquí no la a gente nivel no ha notado. expresivo de ese tipo, si lo vemos no, así, o sea, algo hizo, algo Dile, algo hizo, algún pecado está cargando. Dile a este muchacho, Gloria, porque se nota que no escucha el programa, de que yo vengo feliz, contento, alegre. No, está yo sé cañón. que sí, no, mira, ahí están las evidencias, y justo no, pues ese es que, punto. Pues es que llorar de la emoción. Es que no me conoce Jimena realmente. Lo veo conociendo muy poco tiempo. Bueno, No me por conoce, eso, Jimena. yo ya tengo algunos años, bueno, tú sí. Sí, soy un tipo serio, hay que decirlo, difícil también. Sí, no soy un tipo fácil. No. Sí, en verdad. Complejo. Sí, soy complejo, no. Es Roberto. No a cualquier persona le asigno mi confianza y mi lealtad. Claro. Pero justo eso, cuando empezamos a observar que entonces Roberto le da confianza a cualquiera, y ahí es un riesgo. O sea, eso es una alerta. Una alerta entonces es cualquier cambio en la esencia de la personalidad de un individuo. Ojo, exactamente. Ahora, cuando hablamos de lo que está ocurriendo, lo que ha estado ocurriendo recientemente, adolescentes, suicidios, agresiones, bueno, ahí estamos hablando de otro tipo de indicadores. De otro tipo. Cuando nos encontramos con un discurso, dichos por varios actores alrededor de una circunstancia, como es el caso del joven de la técnica 9 en La Pólvora, donde a ciencia cierta lo que se está comentando es que no hubo ninguna señal. No hubo un movimiento de alerta, una manifestación de alerta, y que además no era un joven problemático. Es más, un joven inteligente con buenas calificaciones, Rodolfo. Sí. No hubo ninguna señal, aparentemente. Ajá, pero eso es lo que nos dice. Por eso, aparentemente, Rodolfo. Círculo cercano. Claro, ellos solo saben la círculo verdad. cercano, por supuesto, y aunque aparentemente no existan cambios, siempre hay indicadores que tienen que ver, repito, con la línea base conductual, pero también hay indicadores que están enfocados a cuáles son las señales que está mandando la persona. Sí hay señales. Las señales, número 1, pueden ser señales directas. Yo he escuchado muchas veces que dicen, la persona que te dice que se va a quitar la vida
no le creas porque no se va a quitar la vida. No, sí puede. Claro que sí. Sí, esas son señales claras, señales directas. Sí, lo hemos visto en Bueno, redes pero sociales. espérame tantito. Porque también se puede dar la posibilidad que no mande ningún signo. Ajá. Sí, o sea, cuando tú estás platicando con alguien, sí, y hay personas que lo han hecho y si no hay que revisar, inclusive, bueno, ahí están las historias en Netflix. No muestran ninguna emoción, Se ninguna ven emoción. felices, Y eso nos aparentemente. dice que sí, es posible que mucha gente pueda entrar de esos casos raros de que no manden señales. Sí. De los pocos que, repito, aparentemente no mandan señales es porque tiene que ser a los ojos de un experto, porque las señales sí pueden ver si son microexpresiones faciales. Wow. Ahora, eso requiere un nivel de estudio distinto. O sea, no todas las personas. O sea, desde manejan las miradas, la Exacto. sonrisa, Cuando el decimos, semblante. no manifiesta una emoción, el cerebro sí está procesando una emoción. A lo mejor puedes tener esta cara de póker de no manifestarlo, pero repito, ya son niveles más avanzados de observación. En estos casos, número 1, señales Claro, claras. sí. Bueno, pues es que son historias en Netflix, pero sí utilizan la fotografía, el video, Sí. para ver las Tecnología. microexpresiones. Exactamente. Pero son para el ojo humano de cualquier persona imperceptibles. Imperceptible. Sí. Y y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar como sociedad. Sí tenemos que trabajar en psicoeducación. Sí tenemos que buscar que las familias principalmente sepan entender las emociones, porque se ha perdido mucho el tema de contacto emocional, sobre todo desde pandemia, porque ahora el contacto emocional es por teléfono. Claro. Pero empezar a observar a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros amigos, sí podemos hacerlo. Estamos programados. Claro. Para ¿Ya leer ves por qué emociones. nos gusta que venga usted? Para leer nuestras emociones Sí. en conjunto, claro. Claro, para que nos des esa cercanía de la información. Yo soy feliz aquí. Pero sabes, qué la verdad es que yo estoy muy preocupado, Rodolfo, muy preocupado, y yo creo que hoy decía el gobernador, más bien ayer decía el gobernador, que las familias, los padres tienen que hacer más, estar al pendiente con los tiempos que los jóvenes utilizan en los dispositivos, Sí. y tenemos que mirar diferente también. Sí. Padres, madres, escuela también, las instituciones requieren estar pendientes porque el tema aquí complejo es que ahora los psicópatas están utilizando los medios, bueno, ya desde hace algunos años, estos medios de difusión masivo, las redes sociales, ¿para qué? Para buscar a quienes son la población vulnerable, niños, Claro. niñas, adolescentes, que tienen o particular debilidad en ser manipulados. Y bueno, por eso luego tenemos ahora esto de los retos y las muertes que se han Claro. llegado a ocurrir por ahí. Sí. Inclusive hay psicópatas que son carismáticos, justamente, ¿no? También lo hemos visto en series o en documentales sí. donde justo asesinos seriales por fuera son personas que nos llaman o que son atractivas o que son muy sociables. O sea, Así ¿cómo es. se puede dar esta dualidad de por dentro es una cosa, pero por fuera es totalmente diferente? Sí, lamentablemente ¿cómo decirlo? Ese cambio tan fuerte, aparente nuevamente, de la personalidad o de la manifestación de la personalidad, lo hacen de punto A a punto B, es decir, sonrisa, carisma y después el acto violento. Claro. Es parte de ese mismo trastorno, porque la psicopatía es un trastorno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer también? Prepararnos, como decía, ¿cómo era una caricatura que decía el ojo que todo, no una película, el ojo que todo el lo ojo ve? que todo lo ve. Sí. Entonces, Mordor. ¿No es Calimán? No. Un poquito más para acá. Pero el punto es realmente ayudar a las personas a que puedan observar eso. Pero como no hay una formación psicológica de prevención, se complica muchísimo más. Bueno, pero entonces hay mucho más razones para recibir señales. Hace un rato decía que tenemos que regresar a la convivencia en familia, porque solamente ahí uno puede darse cuenta de los pensamientos de quienes tenemos más cercanos. Así es, comunicación, empatía, respeto y la cercanía que debe existir entre las familias. Nuevamente comer juntos, exactamente. aprovechar tiempo los fines de semana para salir, que bueno, no tenemos dinero, pues vayan a un parque, convivan nuevamente, necesitamos la convivencia. A ver, no hay una fórmula mágica para detectar o prevenir un trastorno mental, pero sí que hay sugerencias y la primera tiene que estar enfocada a regresar a la célula de la sociedad, que es la convivencia familiar, que muchas familias han perdido. Claro. Rodolfo, ¿tú consideras, o bueno, de acuerdo a tu experiencia y tu expertise, estos trastornos en los niños son directamente ligados
o en gran parte por el núcleo familiar? No precisamente, hay también antecedentes heredofamiliares, es decir, predisposición por nuestras familias. Si tenemos en nuestra familia alguien que se suicidó, alguien que tiene un trastorno de ansiedad, que tiene un trastorno depresivo, hay mayores probabilidades de que en la siguiente generación se repita. Claro. Ojo, pero son probabilidades. Okay. Igual no El se otro- presenta, ¿no? Igual no se presenta. El otro es el medio social y el medio familiar. Si tenemos a una familia que está unida, aunque tengas una predisposición, Exactamente. entonces puedes redirigir ese factor de ansiedad. Hay muchas personas que alcanzan el éxito profesional, hablando socialmente, que tienen trastornos de ansiedad. Y Bien. eso no significa que sea una Rodolfo, limitante. bueno, una vez Qué que ya maravilla. identificamos estas señales de temas que le molestan, cosas que consume, que son de su agrado, digamos, alcohol, entre otras muchas cosas, ya lo identificamos, ya como padre de familia sé que hay un problema. En mi casa hay un problema, tengo un problema con mi hijo, tengo un problema con mi hija, y entonces, ¿qué hacer? ¿Qué sigue? Consulta psicológica directamente. Cuando ya tú Directamente, ubicaste, sí, que hay algo que está, como tú lo explicaste ahorita, factores de trastornos de ansiedad, predisposición, tiene que ir a consulta psicológica. Para mí es más importante prevenir que lamentar. Claro. Entonces, evaluación psicológica. Se requiere evaluar a la persona, hacer un diagnóstico y entonces generar un tratamiento. Pero hay personas que se resisten por el qué dirán. No, ¿cómo voy a llevar con un Ay, loquero a sí, mi exacto. hijo? Sí, sí, sí. O luego a no mi estoy hija. loco. Y, lo que- O ellos y mismos. me parece que tenemos que cambiar la mentalidad también del tabasqueño. Encerrada. Sí. Porque se resisten Ujú. a asistir a especialistas que puedan ayudar a tu familia. Así es, y necesitamos del apoyo psicológico. Cada vez se va abriendo esa mentalidad, es cierto, no tan rápido como nos gustaría. Después de la pandemia sí crecieron mucho el número de consultas porque cada vez había más ansiedad, depresión y estrés. Sí. ¿Qué necesitamos decirle a estas personas? Que es más importante abrirnos emocionalmente a cerrarnos al grado de que podemos hasta atentar con nuestra propia vida, porque la soledad, el vacío existencial, como le dicen en el ámbito psicológico, ha llegado o te puede llevar al punto de no querer vivir. Y cuando llegas a ese momento, no es solamente la parte psicológica, ya es una alteración en tus neurotransmisores y hasta requerimos de la medicación. Sí, porque cuando ya el proceso inicia químicamente en nuestro cerebro, no hay manera que se detenga. Sí, se tiene que combinar Sí, psicoterapia entonces, y psiquiatría. Se necesitan de Sí. otros estímulos. Así es. Claro. así Entonces sí creería, estimado auditorio, si usted está pasando por algo así, pues entonces interprete la señal y antes de que ocurra cualquier otra cosa, vaya inmediatamente con su Claro. psicólogo. Aquí no se trata tampoco de dinero. es correcto. ¿eh? Y hay Primero muchas lo primero y organizaciones- ya después nos arreglamos. Y Digo, hay muchas organizaciones que trabajamos también en este tema de apoyo por responsabilidad social y hasta Claro. damos consultas psicológicas gratuitas, asesorías gratuitas. Entonces tú bien lo dices, no es solo dinero, al contrario, es la vida. Claro, Rodolfo, a veces la terapia o la psiquiatría no es suficiente para algunas ciertas personas. ¿Recomiendas alguna actividad? Porque ya habemos diferentes tipos de personas, hay visuales, kinestésicos, auditivos, o sea, ya ahorita el espectro es grandísimo. ¿Recomiendas alguna actividad o al aire libre o alguna cosa que también puede ir de la mano con la terapia y con la psiquiatría? Si yo tuviera en este momento a un sacerdote, un pastor, Excelente. un maestro de gimnasio, una maestra de yoga Ujú. y el psicólogo, Ajá. yo diría de los cuatro. Wow, excelente. La recomendación Justo es eso salud quería saber. biopsicosocial. Necesitamos activación física. Ujú. Los psicólogos no recomendamos ninguna religión, pero recomendamos la fe. La fe, justo. La fe, mueve científicamente hablando, mejora el sistema inmune, mejora el estado de ánimo y previene trastornos mentales. Y la parte de hasta de yoga como terapia o técnica Claro. alternativa para favorecer la pero bueno, relajación. yo creo que ya Wow. entraríamos como que tendrías que dejar todo, ¿no? Para dedicarte solamente a eso. Pero puedes Sí, encontrar tu aunque equilibrio. no lo digo porque, bueno, uno que es padre sabe que tiene que medir sus tiempos Ah, claro. y dentro de sus tiempos uno tiene que dedicarse justamente a atender a aquello que está mal. La- Sí, entonces no se podrían las actividades, claro, no digo que quien tenga el tiempo no lo pueda hacer, adelante, pero sí pensaría en seleccionar algo que le pueda gustar a ese niño, esa Claro, joven. a cada Sí, persona. Porque igual lo rechazo.
Sí, aquí un punto clave. Todo proceso de intervención psicológica busca la atención personalizada y entonces tenemos casos de familias que no tienen el tiempo de que cada uno se vaya a su gimnasio y lo que hacen es que en familia van al parque y caminan durante 30 minutos, entonces, o van con Está dos en súper bien bicicleta. esa Ese opción. punto medio, el punto de equilibrio que tú Claro. decías, es algo que se recomienda mucho. A lo mejor no todos van a hacer yoga, efectivamente, pero podemos tener a una parte de la familia que hace yoga y la otra que hace funcional, no lo sé, pero donde Wow. quiero llegar es lo que se busca es nuevamente la unión. Si resumimos los 4 ejercicios que habíamos dicho, es la unión familiar. Eso es lo que nos genial. puede ayudar. Pero creo que debe de atenderse de una forma integral. Siempre. De una forma integral, Siempre. psicólogo, escuela, padre de familia y otros grupos secundarios en los que Exacto, intervienen sociedad. Así los niños y jóvenes del estado de Tabasco y de nuestro Así país. es. Salud familiar, salud psicológica y sobre todo la parte de integración, como tú dices, que le llamamos salud biopsicosocial. Claro, y algo bien importante que justo lo he visto porque he empezado a indagar en cuando queremos un plan de vida o algo así, las pasiones o las cosas que les gustan a las personas o los hobbies, porque luego, como dice Roberto, no hay tiempo o algo y vamos dejando a lo mejor lo que nos hace feliz y eso también nos deprime. Así es, nuestra búsqueda de sentido, le decía Víctor Frankl, que es Ah. precisamente encontrar, como tú dices, esto que nos apasiona y si tú, es más, ustedes son apasionados de la comunicación Ujú. y aparte les pagan, entonces, Imagínate. qué mejor que tener un trabajo en el que tú tienes beneficios económicos, beneficios personales, pero lo más importante, satisfacción individual. Eso es lo más Wow. importante. Ujú. Bueno, pues qué tema, ¿no? Qué Sí. tema, sí, hablaba de las pasiones, pero si yo pues tengo mi juego, mi PlayStation y mi Xbox y me lo quitan, pues es lo que me gusta. Y al final, pues, fíjate lo que estoy diciendo y todo lo que Sí, provoca sí, sí, un sí, juego sí. también, Rodolfo, pero es lo que me gusta. No hay otra cosa que me guste, Jimena. Y me lo Ok. quitó Ya, papá y a me ver, lo quitó experto. mamá. Ya me dio mi idea para el tema del próximo viernes que voy Ah, a venir. perfecto. Las pasiones y las obsesiones. Y Así la es una línea línea- muy delgada. Exactamente, Claro, claro. muy delgada, muy Oye, delgada. sí. ¿Usted tiene pasiones, don Muchas, Rodolfo? y también obsesiones. Oh, ¿En serio? eso es todo. Sí, muchas. Sí. Sí, y todos tenemos nuestra Todos tenemos, contraparte. sí, a también. mí hay pasiones que me hacen perder la cabeza. Claro, Sí, sí, todos. sí, siempre yo me acuerdo que hasta tenía una admiradora que le escribía aquí en el quién, a programa. mí? Sí, claro, sí, No. sí, sí. Ay, Dios No, Sí, no, sí. Gloria, No, ¿qué no está cambie usted pasando? los ¿Qué papeles. pasa? ¿Qué pasa? Gloria, saca por favor ahí el programa que tenemos grabado donde le escribían al señor Rodolfo. Ah, también. Está grabado, sí, sí. Me encanta. Rodolfo, como siempre, Ah, es qué un genial. gusto tenerte aquí en Panorama Sin Reservas. Las personas que quisieran acercarse a un especialista, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo pueden establecer comunicación contigo? Con todo gusto, en mi número telefónico 9931-889342, mi fanpage e Instagram, psicólogo Rodolfo Reyes, y por supuesto, muy feliz todos los viernes aquí en Panorama Sin Ay. Reservas.